Ya hemos hablado sobre la reposición, cómo iban a hacer la muestra. Esos son los frascos que vamos a usar, o que se usa con el paciente. Es la forma como se debe rotular y transportarlo realmente de plástico. La conservación, si hubiera una muestra interesante, vamos a sellarlo. Si hay durante toda esta práctica que vamos a ver hoy adelante, con PVA o con WIP. Ese procedimiento yo lo hago, después ustedes lo hacen para tener guardada esa planta. ¿Cómo vamos a usar ahora el micrófono? Diafragma del condensador cerrado y abajo, lo que está debajo de la platina. Traten de bajarlo al 50%. Los lentes se comienza con 10 equipos ubicados que uno va a observar y se cambia a 40 puntos. Estas son las cosas que vamos a utilizar. La primera flecha hay que bajar, más o menos calculamos de subir y bajar la mitad de la distancia. Esa segunda flecha, cuando está bien cerrada ese diafragma, nos va a seleccionar la cantidad de luz que tenemos. Y acá en con el diafragma o de campo, condensador de campo, un diámetro de 1 centímetro de largo. Si lo abrimos todo, nos va a salir luz ultravioleta. Si lo cerramos todo, solamente va a ser luz ultravioleta. Entonces, por cuestiones de seguridad ocular, 1 centímetro, solamente va a pasar la luz visible. ¿Ok? No se olviden que el condensador debe estar a la mitad, está debajo de la platina. Esa es la muerte. Generalmente, una persona que se alimenta saludablemente y en condiciones adecuadas elimina en 24 horas 150 o 250 gramos, ese tamaño. Pero hoy la gente no da vuelta a la taza y queda como la serpiente con la cabeza para arriba. Es que no nos alimentamos, tragamos. Y se toma generalmente la parte central. Vamos a hacer el examen directo. En un porta, una gota de solución fisiológica y en el otro lugar. Evitemos el usar el porta con la sombra o el metilado. Eso se usa en patología, histología, anatomía, patología, porque hay que poner con lápiz. Nosotros no. Utilizamos ese como para bacteriología, para citología, ginetología, el porta sin esmenta. Luego vamos a hacer la emulsión. Primero lo hacemos como está ya en la solución fisiológica y luego la emulsión. Siempre hay que poner una barrera de contención, un pedazo de papel madera, poner en el vaso. Luego se hace el extendido, examen directo o preparado estándar del mismo nombre, que no sea ni muy grueso ni muy delgado. Luego leemos en la ruta de la guardia romana, de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Pero eso con el este 40X son 3.200 pounds. Son 10 minutos, horas nada. Entonces, la Federación Latinoamericana de Parasitólogos recomienda hacerlo en forma de una esquina del cubre y la otra esquina del cubre en forma de como es todo randomizado o al azar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los parásitos no salen en forma homogénea, lo hacen en forma heterogénea, están en diferentes lugares de ese formato. Y nunca salen en forma continua, salen en forma intermitente, un día sí, un día no, una semana sí, otra semana no. Por eso la flor, como es randomizada la cosa, sugiere que se lee en X.
olvidemos todas las medidas de bioseguridad. Esa es la mantener a 10 centímetros de nuestra nariz, de nuestra boca, ¿no? Y la formación de aerosoles. Como yo voy a estar en este rincón del problema, pero ustedes que van a estar ahí van a comer caca. Levadura. Esto es lo primero que se puede observar. La presencia de levadura en el ser humano es importante. ¿Por qué? Porque sea cándida albicans, guillermonia, tropical, pseudotropical y todas esas cándidas que vamos a ver más adelante en micología, produce el factor UV vegetal. Ese factor UV estimula a la Escherichia coli, que es la bacteria, la enterobacteria que está a ese nivel, a sintetizar esa sustancia formadora de la vitamina K, los precursores de la vitamina K. Esos precursores pasan por el sistema porta-torrente sanguíneo, llegan al hígado y ahí se integran a la cascada de la coagulación. Por lo tanto, es importante. Claro, que si es campo cubierto de levadura es otro problema. Pero ver esos conglomerados así pequeños de levadura es limitación. Van a ver grasa amarilla, rojiza, redonda, de todo tipo, pero de color amarillo. Es ácido graso saturado o poliinsaturado. Cuando esos ácidos grasos se esterifican, es decir, reaccionan con sodio, potasio, calcio, zinc, todos los metales que pasan por el sistema digestivo, se transforman en jabón. De ese color rosa o esmeralda es jabón, donde ya los ácidos grasos se solubilizan en agua. Antes, así son insolubles en agua. Se solubilizan y lógicamente se van a ver un poco disueltos y cambiando de color. Ese conglomerado, esas estructuras, sí son frescos también en el piso. Es lo más rico que hay en la materia fecal. La fibra de celulosa. Toda persona que tiene esa fibra va a defecar ese blanco. Pero si no consume fibra, lógicamente no va a haber la fibra de celulosa, que es la que contiene bastante agua en su interior, va a defecar una heces pastosa, va a ser esquítica, especialmente con el pan y con la galleta. No hay una buena hidratación del queso. Esa es una burbuja de aire que puede ser de todo tamaño y forma. La vamos a reconocer cuando movemos el micrométrico en la parte negruzca. Se observa algo brillante, puede ser de esa forma. Hay todo tipo de células vegetales, van a ver, lechuga, espinaca, rábano, de todo. Con un poco de entrenamiento uno reconoce prácticamente esa estructura. Pero yo les indico que hay todo tipo de células como que van a ver ahora. Cristales de Leyden-Charcot o Charcot de Leyden nos indica de la presencia de una ameba no patógena. La patógena es la hidrolítica. No patógena propaga procesos cristales y la presencia de eso quiere decir que tenemos ameba. Y lógicamente es por falta de higiene. Podemos observar esos cristales en forma de sobre, salatos de calcio. Podemos encontrar esa estructura. Podemos encontrar especialmente en primavera estas estructuras que simulan huevos, ¿no? Que son los granos de polen, y hay de todo tipo de granos de polen.
Ese es un conglomerado de gránulos de almidón. El rubor se tiene ese color. Semidigerido es el violeta y no digerido es el negro azulado. De azul, ¿no? De azul. Estas son estructuras semidigeridas del tejido vegetal. Otras van a ver todas las células completas, bueno, de todo tipo de células, depende del tipo de alimentación que tenga el paciente. Esa es una fibra vegetal que puede ser corta o larga. En realidad es una pelusa, una fibra de algodón. Cuando sacudimos las sábanas, las camisas, se salen las pelusas y pueden entrar violas, se mezclan con las heces y salen. Puede ser de color rojo, amarillo, verde o incoloro, dependiendo del tejido que hemos consumido. El pelo vegetal, si la estructura es cortada más o menos recta, donde indica la flecha, es una microvellosidad intestinal. Pero si observamos como esa forma de un poco campanita, la parte de abajo al final es un pelo vegetal. Ambos, su función es aumentar la superficie de absorción de los nutrientes. Lo que pasa es que en el ser humano no se desprende completamente la microvellosidad. En cambio, en el vegetal se corta la mitad y se conoce como pelo. Pero ambas es la misma estructura y la misma función. En el vegetal, aumentar la superficie de absorción de la sangre. Otras veces podemos confundir una larva con un pelo vegetal. Pero si ustedes observan la continuidad y la parte homogénea de esa estructura, pues nos indica que es en una larva hay varios segmentos como el esófago, el bulbo esofágico y otra estructura que después lo vamos a leer cuando lleguemos a esta. Todo fragmento de ese color o un color caoba o rojizo es fibra muscular digerida o semi-digerida. Son estructuras de proteínas. Otras veces la fibra de celulosa es pequeña, menuda. Estamos frente a la traqueída. Esta estructura hace que la materia fecal sea blanda. Si no hay esa traqueída, lógicamente el paciente va a emitir una heces pastosa. Va a ser un etípico eterno. Otra estructura de traqueída. La conservación. Compañero, ya hemos hecho nosotros la conservación como al 10%. Se echa 2 milímetros por encima de la heces formada o se pone el mismo volumen si la heces es líquida en estado de energía. Eso para conservarlo y seguir procesando posteriores días porque dura 2 años. Si la vamos a eliminar para desechar, se usa el óxido de calcio. Se coloca porque el hidróxido de calcio con el agua forma el hidróxido, que sube el pH, ya no hay actividad de óxido-reducción, no hay ese mal olor de las heces y no hay desarrollo del agua ni de ningún microorganismo. Lo mismo sucede con la ceniza. La ceniza tiene todos esos metales alcalinos férreos, sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso, cobalto, ceso. Por lo tanto, la ceniza es 10 veces más potente que el metal. Nosotros vamos a utilizar ahí cápita por ahí en un lado. Ahí se desecha para inactivar la materia fecal. Se le echa un poquito de cal o ceniza al frasco, se sacude y ya se lo puede eliminar. Pero para guardar y conservar, conformo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. El médico este es muy importante porque nos ayuda a dilucidar
ciertas cosas. Vamos a hablar sobre el moco fecal. Se lo conoce como apnea en fresco, examen coprológico o examen funcional. Esta práctica se hace solo en diarrea. Solo en diarrea. ¿Okay? No se hace en ese formato. Por lo tanto, hay muchos errores que comete el médico a solicitar. Esta es la solicitud de un R3 en el hospital. Creo que este tipo estaba castigado 36 horas de trabajo. No duerme donde pueda, se la residencia. Creo que el internado. Y nos mandó el ejemplo de un paciente con diarrea. Y dice tipo de muestra mucosa de software. Me imagino que ese residente es un brasileño. Cansado, agotado, 36 horas de trabajo. Uno se equivoca, ¿no? A veces quiere ir a medicina y se va al laboratorio, quiere ir al laboratorio y se va a otro lado. El otro. Este estaba loco, estaba pitado. Ese oculta el sangre. ¿Qué diablo habrá querido? Es otro castigado en la presidencia. Y hay otros peores todavía. Bueno, entonces siempre hay errores. Por eso estudiantes hay que pasar copiando, porque en la presidencia ahí uno demuestra lo que no estudió. Este fue un acontecimiento increíble. Fue allá en el laboratorio 1. No había estos mesones tan hermosos que hay allá. Y el grupo 4 dejó esa materia fecal. Y justo hubo paro de la copa. 15 días. Entonces este frasquito se reventó. Se llenó de gusanos. Y a los 15 días volvimos todo el mesón lleno de gusanos muertos. No tuvieron alimento. Se comieron todo lo que había en materia fecal y se murieron. Así que lo castigamos al grupo 4. Nos visitaron el próximo año. Así de esa yo creo que nunca más se va a olvidar. Para eliminar esos frascos se le echa ceniza, se mete y se bota en la bolsa roja que siempre tenemos. Los internos no estaban. 24 horas de castigo y todavía lloran. El residente, 36, 72 horas de castigo, duermen donde pueden, duermen caminando, ¿no? Es así, para templar el carácter del profesional. Estaban mal, ¿no? El residente de 3. Bien. Le decía que lo que vamos a hacer la próxima clase, porque todo el juego va a ser teórico, es una emergencia, no es una urgencia. Por lo tanto, el laboratorista deja de hacer lo que está haciendo para entregar ese dato. En 4 horas, el paciente puede tener un desequilibrio hidroelectrolítico en la alteración de pH. ¿No? Entonces, este laboratorio máximo de que se toma la muestra hasta que se entrega al profesional que va a agarrar el protocolo de tratamiento es de 30 minutos. Violento. E inmediatamente informar del resultado. Hay veces que la presunción diagnóstica cambia. Por una shigelosis, una salmonelosis, no sé, una mebiasis, porque este examen es para la meritolítica específicamente, pero también nos ayuda a dilucidar si la infección es por virus, es por bacterias, es por hongos,
o por ahí es un disturbio metabólico, una intoxicación alimentaria, es decir, el gamba se comió todo el buey y se le empieza la cola. Entonces, mirando en el microscopio, podemos establecer eso para agarrar el tratamiento adecuado. El moco fecal estudia están haciendo hueco, ¿no? En la noche pues se hace hueco. Bueno, sigamos. Estudia las funciones digestivas, nos orienta el régimen alimentario del paciente, si es ¿están excitados de ello? Entonces confirma la presunción diagnóstica, nos va a indicar qué tipo de infección tiene. Eso lo vamos a hacer. Bien. Lo primero que se dosa en el moco fecal es la grasa. Si colocamos una gota de diarrea y una gota de reactivo durante, aparecen estas estructuras que en realidad es ácido graso o el jabón que con el suranda es de color rojo, por ejemplo. Y lógicamente un problema de este nivel o estas alteraciones. Por lo tanto, ya reorienta. ¿Qué dice que está agujereando. Un día de noche, cuando no está pasando clase, ¿no? Todo el día pasando clase. Entonces, puede ser una fibrosis, una insuficiencia, un carcinoma. Reorienta la presunción diagnóstica. Otras veces no aparecen estas estructuras, aparece atomizada la grasa. Y con el Sudán 3 pues se ve eso. Entonces ya nos altera la presunción diagnóstica, puede ser problema biliar, exceso de eliminación de grasa, mala absorción o cualquiera de estas alteraciones, especialmente esta última en los niños. Por lo tanto, el moco fecal orienta bastante al clima. Sangre oculta era lo que decía el brasileño. Se quitó el tipo y se equivocó. Sangre oculta. Oiga, es para definir si ese proceso diarreico es por hemoglobina F o K, fetal, ¿no? Pero ustedes me van a decir cómo. En un adulto puede haber hemoglobina fetal. Se le llama F no porque sea del feto, sino por esta consideración. Escuchen bien. Cuando la hemoglobina es sintetizada por la médula para trasladarse de la médula hasta el hígado, tiene un carrier, una molécula que sabe el camino donde va a ir, y ese se llama el ácido glucurónico. El ácido glucurónico lo lleva de la manita a esa hemoglobina y lo mete en la orina. Cuando entra al hígado, el ácido glucurónico es reemplazado y se instala la albúmina. Entonces, en el feto y en el adulto, cuando esa hemoglobina ha pasado de la médula al hígado, es la hemoglobina F. Significa que está todavía unido al ácido glucurónico, pero en el hígado, en el hepatocito, es reemplazado por la albúmina. ¿Por qué? Un ejemplo para que se den cuenta de este fenómeno bioquímico. Si ustedes van a un museo, van solos, no saben si por acá, por allá, porque no saben la ruta.
Pero si contratan un guía, ese guía le va a decir por el comienzo, llega y termina la fiesta. La albúmina es la guía de la hemoglobina. Cuando se carga la albúmina, repasando el ácido glucurónico, esa albúmina ya conoce todo y va viendo el recorrido global de la ruta de este componente respiratorio. Entonces puede haber problemas de hemoglobina F, de hemoglobina A. Y para dilucidar eso, se utiliza este reactivo más barato. La sosa cáustica también se conoce como hidróxido de sodio 0,1 normal. Una gota de la diarrea, una gota de hidróxido y se espera 2 o más minutos. Si cambia el color, nos define cuál de la hemoglobina. Generalmente cuando hay problemas de hígado graso, bastante hemoglobina F, sabemos diagnosticar en laboratorio. Pero si no hay, entonces la sangre oculta a través de la prueba de ADN nos ayuda a identificar qué tipo de hemoglobina es, de dónde viene esa sangre. Porque esta prueba de sangre oculta es para ver si hay microhemorragia que a simple vista no se ve, pero que a la larga puede producir una hemorragia intensa o complicada. ¿Cómo se hace esa técnica? Hay un reactivo donde hay dos ventanas, en una se pone el control y en el otro el reactivo con la materia fecal, la diarrea. Si cambia el color azul puede tener estos problemas, cualquiera de ellos. Por lo tanto, ya hay una orientación diagnóstica. El clínico ahí ya reorienta su percepción diagnóstica. Es muy importante. Esta prueba puede ser con guayacol o benzidina, cualquiera de los reactivos da lo mismo, ¿ya? Para evitar una complicación más adelante, que esa microhemorragia se vuelva más grande. Células. Se puede hacer con la función de Gram, de piensa y glucógeno. Eso es lo que dicen los libros, pero yo personalmente he modificado eso. Más me gusta hacer la función con azul de metileno, al 0,1%. Qué nitidez, qué belleza se ve. Pero eso es cuestión de curiosidad, ¿no? Pero entonces lo clásico es con Gram, piensa y glucógeno. Pero a mí me gusta hacerlo con azul de metileno. Si hay presencia de la sede granulocítica, callado o cervical, en el moco fecal se le denomina polimorfonuclear. Polimorfonuclear. Indica que este paciente tiene esa diarrea de origen bacteriano. Si en la tinción de cualquiera de estas tres se ve la sede monocítica o linfocítica, monocito o linfocito, esta célula en el moco fecal se la denomina mononuclear. Es un indicador de una infección viral. Por lo tanto, no hay donde quedarnos. Si es bacteriana, pues agarra el protocolo de antimicrobiano. Si es viral, pues se le da tratamiento sintomático, porque los virus duran 3 días, 9 días, 15 días, se mueren y desaparecen. Y si no hay célula, es un disturbio metabólico, es una intoxicación alimentaria. El cama se comió el buey y se limpió con la cola. ¿No? O el paisano se comió 3 platos de patacas sin sal. Que va posible, ¿no? Todo lo exagerado hay problemas de ese tipo. Se investiga parásitos. Todos esos parásitos los vamos a estudiar en este curso. Los protozoos, los trematodos, demás. Pero está el examen directo, está incluido en el moco fecal. Bien. Este
es el formulario de no pecar. Y el servicio es siempre emergencia. Es para un tratamiento inmediato. Y estas son las variables que se estudian. Vamos a ver cuáles son esas variables. Lo primero, el color de la diarrea. Esa diarrea puede ser amarillo a verde cuando la diarrea es abundante. Si está muy diluida, esa bilis se disuelve hasta el color amarillo. Si está concentrada, esa bilis es color de bandera. Es de color amarillenta cuando hay la diarrea de fermentación. La diastasa ahí está haciendo su fuerza. Hay algún alimento que ha activado la síntesis o la producción de mucha diastasa. O también puede ser que ha consumido estos vegetales, cuivarlo, sensatolina. O está bajo tratamiento de antituberculostáticos. Niacina, miambutor y bueno, todos esos medicamentos que ustedes conocen para el tratamiento de la tuberculosis. Es de color amarillo. Es de yema de huevo cuando hay un tránsito acelerado, un hiperperistaltismo, donde lógicamente se ha disuelto la bilis y hay este problema de color y no hay nada más. Es de blanco a grisáceo cuando hay la cólica, obstrucción, hay problemas de los conductos retales. Pero también puede ser que se esté procesando a ese paciente un estudio con contraste, un rayo X con contraste de sulfato o cloruro de bario, también puede producir este color blanco. Si más de una semana ha tenido este color y no ha habido este tratamiento y tampoco hay este problema de obstrucción, es una neoplasia. ¿Ya? Ahí se cambia completamente la presunción diagnóstica. Se tiene que derivar al especialista de esa área. ¿Ya? Es de color verde y la diarrea yeyunal de Donatello, o el consumo de lo que más le gusta a Popeye, tiene mayor contenido de pigmento y lógicamente da ese color verde. O este es un problema serio, compañero. El bi y el monosacárido que está en la leche de la mujer que está dando a mamá, cuando se produce en grandes cantidades y hay aumento de la hormona femenina y se le da a matar a ese bebé, produce ese color verde intenso. Cuando la mujer se enoja y alborota todos sus hormonas. Bueno, un ejemplo clásico que es de todos los problemas, al menos la experiencia hospitalaria se me ha enseñado. El marido no llegó a la casa porque la mujer recién está pálida. Y llega pues ya tarde y la mujer se enoja. Es tan rabiosa que hace que se produzca ese exceso hormonal. Más la mezcla de ese dígito monosacárido hace que en el bebé, porque le está pasando esa hormona, produzca este fenómeno. Por eso hay que evitar esa rabia cuando está dando de mamá. El negro, fíjense que puede ser una diarrea de hemorragia digestiva. En ese caso sale la diarrea mucoide, pero alquitranada. Si el paciente está tratado con antianémico, sulfato ferroso, gluconato ferroso y todas las sales ferrosas que hay para el tratamiento de la anemia, es la S formada. Pero si es la primera eliminación del ser, es el metonina.
¿Por qué negro? ¿Dónde está la explicación de ese color negro? Fácil. La hemoglobina. Ingresa, se destruye, se separa la globina y el N. La globina es una proteína compleja que en su estructura hay primaria, secundaria, terciaria y secundaria. Y esas estructuras están unidas por grupos de subgrupos. También el EN se desintegra. Esos 4 grupos pirrónicos del EN elimina el hierro más 2. El sulfuro más el hierro más 2 reacciona y producen el sulfuro ferroso de ese color negro. Aquí el mensaje que va. Aquí, bueno, lo mismo sucede porque hay tratamiento de sulfato o cromato ferroso. Pero en el mercurio, ¿por qué? Compañeros, cuando estamos en el útero, el cordón umbilical pasa a la sangre y en forma sistemática parte de esa sangre pasa al tubo gastrointestinal. Necesita genéticamente estar controlado que ese organismo que está en el líquido amniótico comience a producirse, enseñar o crear las rutas metabólicas del organismo. Por eso es que esa sangre se acumula en el tubo gastrointestinal del bebé y se destruye, en este caso en el feto. Se destruye la globina, se destruye el EN, hay el sulfuro ferroso y ese es el meconio. Ese color negro es el sulfuro ferroso, tanto en la diarrea, tanto en la heces formado o en el meconio. Por eso el color negro. Es de color arcilla. Cuando hay problema de insuficiencia pancreática, es una materia fecal fea, picante. Lógicamente es un gran problema por obstrucción urinaria. Es de color marrón cuando hay una hemorragia digestiva baja por fisuras, tumores, hemorroides, proceso inflamatorio. En el hospital, a poner la experiencia de eso, pues los días lunes es común en el hospital que están muertos. Porque viernes, sábado y domingo los frescos van y se divierten. Y uno no sabe qué quiere. Le van al gato y el gato cae. Pero son sus desviaciones, no hay que tener esa expresión. También van a ver. El color rojo a rosa es una hemorragia digestiva muy larga, cerca del sigmoide, cerca del recto. Se presenta esos colores. Bien, hemos visto colores. Estamos hablando de diarrea, no de ese formado. Consistencia. Las heces, de acuerdo a la alimentación de la persona, puede ser blanca si hay fibras, como la celulosa, pastosa o diarreica. Pero la diarreica, las primeras 4 horas es líquida, después pasa a ser mucoide. Si el microorganismo es invadido, el lecho vascular ya perforado, ha lastimado una de estos conductos, hay mucosanguinolenta, la diarrea o sanguinolenta. Bueno, pero estos términos son académicos. El paciente no va a entender estas cosas, por lo tanto el médico tiene que traducir estos conceptos académicos a través de la escala de Bristol. La escala de Bristol indica que tipo 1, tipo 2 estreñimiento, 3 y 4 blanco, 5 y 6 diarrea y 7 líquido. Pero muchas veces decir que estreñimiento no saben ni qué es eso. Blanda, diarreica y tímida, muchas veces el paciente no capta. Y recuerden ustedes que todos los procesos diarreicos vienen de gente de la escala social baja, porque de la
escala social de la media para adelante, casi nadie llega al hospital por diabetes. Están educados, tienen mayor higiene. Entonces hay que volver a retraducir ese concepto y se le dice la S como la del chivo, como de la vaca, y para asignarle se le dice que la caca del pato, el pato nunca hace sólido, siempre es líquido. Entonces nosotros tenemos que ver el nivel de nuestro paciente para poder asignarle. Eso lo recomienda Brito. pH. En forma arbitraria decimos que ese pH de 6,5 a 7,5 es neutro. El neutro es pH 7, pero de forma arbitraria decimos de 6,5 a 7,5. Es una intoxicación alimentaria en un vínculo de carbono. pH ácido es una infección viral. pH alcalino es una infección bacteriana. Por lo tanto, el pH ya nos orienta a agarrar el protocolo. A ver, ¿cómo se ve en un motel de San Julián? Pobre loco. Sigamos. Mojo. No hay ningún problema. Se está activando el sistema de defensa. Hagan el tratamiento sintomático o ambulatorio y que se vaya a su casa. No va a haber problema. Pero si no hay mojo, déjenlo, revíselo al paciente, observe por lo menos 24 horas. Porque si no, si lo manda, va a volver. El moco es mucina, una sustancia elástica, envolvente, y todo lo que toca a la mucina la mete dentro de la sustancia. Ese moco que botamos. Sangre. Una hemorragia digestiva alta. Observan, como digo, baja, no es alta. Está mala, es baja. Vamos a tener que correr. Sustancias reductoras. Oigan, estos son los monosacáridos. Glucosa y galactosa. Significa que hay una alteración enzimática. Ahí hay que tratar restituyendo la concentración enzimática en el cuerpo, producir por esa causa. Hay almidón, diarrea con almidón es peligroso. Si el laboratorio dice que se observan almidones, es un déficit del problema salival y pancreático. Nuestras glándulas están fallando. No hay la suficiente cantidad de enzimas para destruir este almidón. Eritrocito. El recuento de eritrocito es muy subjetivo. Antes se decía escaso, regular o abundante cantidad, pero como es para mí lo escaso, para el colega puede ser regular cantidad. Entonces se estila ahora darlo por campo. Cuando el laboratorio observa más de 20 eritrocitos por campo, se pone en la información más de 100 por campo. Tiene que ser un médico, o sea que al clínico le da la idea de la intensidad de ese lecho vascular. Leucocito. Esto es importante interpretar. Si ese leucocito tiene la membrana completa, es un leucocito. Esa célula está viva, está todavía peleando contra el invasor. Pero si esa membrana se cementa, pierde la membrana, ese leucocito está muerto. Ahora ya no se llama leucocito, se llama piocito. Entonces, un leucocito es cuando la diarrea es aguda, y un piocito es cuando la diarrea es crónica. Pero una diarrea no dura
consideramos cuestiones así clínicas se refiere a eso. Y siempre se tiene que asignar la cantidad, 20 de opiocitos por campo. El laboratorio le va a informar más de 100. Ya con proceso infeccioso agudo o crónico. Mononucleares, la serie leucocítica, la serie monocítica o linfocítica. Y se recuentan 100 células y se saca el porcentaje. Si son mononucleares como monocitos y linfocitos, es una infección viral, coincide con el pH ácido de la célula. Y si es polinucleares o polimorfonucleares, es una infección bacteriana, coincide con el pH alcalino de la célula. Y si no hay célula, es un disturbio metabólico, una intoxicación alimentaria. Pero muchas veces esa relación puede ser 50-50. Si hay 50 de mono y 50 de poli, significa que es una infección mixta. Hay virus, hay bacterias. Y lógicamente hay que hacerle el tratamiento, ¿no? Con antimicrobiano y lógicamente sostenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, hidratando al paciente por los problemas virales. Levaduras. Ya hemos indicado si hay levadura, pues no hay ningún problema. Pero ojo, si el laboratorio encuentra esta levadura, esos son blastos. Y si el paciente tiene más de 4 o 5 días con esa diarrea constante y sostenida, ese paciente con esa muestra se transforma en MP, muestra peligrosa. El paciente tiene VIH. Ese informe no está escrito en el formulario. El laboratorista agarra el teléfono y personalmente, por cuestiones de secretos profesionales, el doctor, su paciente tiene blastos. Suficiente. Entonces ya él hace la respectiva derivación a los especialistas de esa área. Por más de 4 o 5 días la presencia de blastos es un VIH positivo. Tropozoito. Sin forma no se observa parásito. Tropozoito es la forma de división de los tropozoos. Antes se decía escaso, regular y abundante. Hoy en la actualidad se refiere que escaso de 1 a 5. De 5 a 10 regular. Y de más de 10 abundante parásito por campo que se observa en el microscopio. Lo mismo sucede con los quistes, lo mismo sucede con los huevos y lo mismo sucede con las larvas. La misma forma numérica de informar. Claro que hay otros laboratoristas que pueden informar los casos regulares abundantes, pero ellos lo traducen a los números. Zoitos. Hace más de 15 años, los neonatólogos, los pediatras, informaban diarrea inespecífica. Oiga, no hay nada inespecífico. Toda enfermedad tiene su agente etiológico, tiene su causa. Viral, bacteriana, metabólica, enzimática, hormonal, todo. Y se informa numéricamente igual que hemos visto en los otros. Pero ¿por qué zoito? ¿Por qué no quiste? ¿Y por qué no tropozoito? Estos parásitos, según la Organización Mundial de la Salud, hace más de 15 años, mandó un mensaje a todos los profesionales de las universidades, indicando que Blastocitium, Cryptosporidis y Zoospora levi son parásitos emergentes. Es decir, antes no causaban problemas. Hoy, por el cambio climático, calentamiento global, la transformación
conservación de la alimentación, todas las costumbres de nosotros se han vuelto violentas, infectantes, patógenas. Claro, imagínense ustedes, hace 20 años, pues aquí nadie comía chicharrón, tara, asadito colorado, nadie boleaba. Ahora, hace 20, 30 años atrás comíamos que locro, majadito macho, majadito hembra, picante de pollo. Entonces, todo ese cambio en el proceso alimentario, el ecosistema que está cambiando, ha hecho que estos protozoos se vuelvan violentos. Pero el término zoito, ¿por qué? Porque tienen las tres estructuras de defensa de los tres reinos que tienen vida. Tienen la membrana celular, tienen pared celular, reino vegetal, y tienen la pared micótica, reino vegetal. Por lo tanto, los zoitos hoy se están alzando terriblemente contra nosotros, terriblemente, por esas condiciones que hemos vivido. Bueno, ya conocen, no hay muchas cosas que discutir, pasamos. El grupo fecal incluye al examen directo, simple o estándar. ¿Será que está haciendo bien esta campaña? ¿Por dónde está empezando? Por el Google. Qué belleza, ¿no? Eso está empezando bien, pero miren la cabeza. El trapeador está libre. Para poner, ya saben ustedes, se pone un ángulo de 45 grados y no hay burbuja. Pero eso con la práctica uno aprende, ¿no? Así tiene que ser. Comienza por surface, el desecho, ya conocen, con el óxido de calcio y la ceniza. El ser humano no sabe leer la naturaleza. Somos incompetentes en entender la naturaleza. Fíjense que nosotros vemos una heces y lo miramos de forma despectiva, o leemos que los aerosoles no hacen espacio, porque esa es la tradición que nuestros padres nos han incluido a nosotros, nos han metido a la cabeza. Oiga, ¿han visto ustedes a una perra, a un gato o cualquier animal hembra que pare? Lo primero que hace es asegurarle su alimentación. Ella enseña y los perritos por aquí aprenden por la experiencia y la misión. ¿Qué hace la perra cuando para? Inmediatamente se lambe, se come la placenta y si le pega el perrito se lo come. El perrito ve y repiten ese procedimiento. Nosotros no hacemos. ¿Qué pasa? Compañero, esto, la materia fecal, la es el concentrado más rico en nutrientes que tiene el ser vivo, porque nosotros consumimos el nutriente y nuestro sistema aporta solamente selecciona lo que necesita y el resto lo elimina, porque nosotros no comemos saludablemente, no hacemos dieta. Dieta es comer las 5 comidas que necesitamos, nosotros tragamos. Y podemos ver que siempre crecemos a los lados, no papiros. Entonces, esto es lo más agradable y rico para el animal, que si nuestros padres no hayan incluido, hayan sabido leer la naturaleza, estuviéramos comiendo caca. Pero estamos prohibidos por ese tabú.
En China es una delicia comer esto. Bueno, ya comen ratón, chulupe, de todo. ¿Por qué? Porque están leyendo la naturaleza. Nosotros no hemos aprendido a leer la naturaleza. ¿De acuerdo? Bien. Eso era lo que vamos a ver ahora. La próxima clase la vamos a hacer esta práctica en 10 minutos. Violento. Yo voy a traer las diarreas, la van a conocer, hacen la prueba y no vamos. Eso es todo.